De la comunidad, al economista Rafael Correa, expresidente de la República, a quien desde ya le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro canal, pero siempre tenemos un primer segmento que no lo vamos a obviar y que se llama No te olvides de Dios. Así que, por favor, compañeros de producción, vamos con el mensaje que tenemos el día de hoy. Vamos a romper un poquito el formato de la comunidad por la presencia precisamente del economista Rafael Correa. Un mensaje para ustedes, para su corazón. Dios tiene un plan para tu vida que está por encima del alcance de tus pensamientos. Dice Dios que nos quiere tener en lugares celestiales, así que espere siempre la voluntad de Dios, mucho más que la nuestra. Bienvenido, economista Rafael Correa, Unción Televisión. Si no estoy mal, una tercera o cuarta vez que le tenemos por acá por Unción, o un poquito menos, pues siempre importante hablar, en este caso, pues la noticia que siempre está de moda, que es la consulta popular. Bienvenido, Unción. Gracias, Fernando, gracias, Unción TV. Un inmenso abrazo a mi colega querida. Qué alegría estar de nuevo en esta ciudad tan hermosa. Llegó temprano hoy, economista. ¿Ah? Hemos viajado toda la noche de Machala, llegamos 5 de la mañana, en Machala el oro trabajamos hasta eso la 1 de la mañana. Y bueno, tenemos una hora y media de haber dormido, pero aquí estamos, llenos de energía. Como usted dice, también confiando en la voluntad de Dios. Economista, es importante, pues por el poco tiempo que tenemos, pues ir directamente a las preguntas y obviamente pues el que usted nos explique a los cuencanos y a los azuayos el por qué votar no en preguntas que obviamente pues se han convertido en el ojo del huracán. Vamos con la primera, me puede acompañar economista, producción por favor, si la podemos emitir dentro de el monitor de nuestro canal, por favor. La tercera pregunta, la supresión de la figura de la reelección indefinida de las autoridades de elección popular del marco constitucional del Ecuador, que indica que para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo precisamente con la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida? Economista Correa, ¿por qué votar no por esta pregunta? Hay un error grave, Fernando, es la pregunta 2. Mira, hay una pregunta totalmente inducida. En esto han roto toda la Constitución, no hay dictamen constitucional. Esta pregunta es abiertamente inconstitucional, atenta a los derechos humanos, hay regresión de derechos y la hacen hasta retroactiva, pero eso está en el anexo. Usan palabras como para garantizar el principio de alternabilidad, eso es inducir a la respuesta, pero no existe la palabra alternabilidad, no existe el principio de alternabilidad, pero ya como que si te induce, ¿no? Si yo les planteara la pregunta, ¿está usted de acuerdo con limitarle la opción de elegir al candidato que quiera y limitarle también la opción a que participe para el cargo público que quiera? ¿Qué responde? Todo el mundo va a decir no. Bueno, eso es lo que nos están preguntando, pero con palabras bonitas. Economista, dice usted, le escuchaba que esta pregunta tal vez es dedicada exclusivamente para usted, que tiene sí, pero por hacerme daño a mí le están haciendo daño a unas 6.000 personas valiosas ecuatorianas, yo voy a decir eso. Pero más allá de cualquier discusión, y le voy a dejar esto, porque esto sí es grave. Esto se puede después derivar en demandas internacionales. Nuestra Constitución obliga a que debemos adoptar e integrar en la Constitución los convenios internacionales de derechos humanos, todos los avances en derechos humanos, más aún convenios firmados por el Ecuador. Eso es lo que hemos hecho con la enmienda. Hemos ampliado derechos y hemos acogido lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23, derechos políticos. Este es el máximo instrumento de derechos humanos de América, ¿no? Y para el Ecuador tal vez el máximo de todos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas. C. De tener acceso a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades. ¿A qué se refiere el inciso anterior? Exclusivamente, Convención Interamericana de Derechos Humanos, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. ¿Dónde dice que se puede limitar esa participación por haber ocupado ya el cargo? ¿Por qué crearse ese artículo entonces, presidente, para la consulta? Porque tratan de evitar, ¿qué está detrás de ello? Evitar mi postulación, eso es obvio, ¿no? Y lo que menos me interesa, créame, sobre todo a esta altura, si me preguntaran, quisiera retirarme definitivamente de la política con tanta deslealtad, tanta pequeñez humana. Para no, sus seguidores, sí ¿no hay la siente posibilidad de que usted vuelva a candidatizarse? Mire, yo no voy a poder, no sé bien ni qué voy a hacer mañana, pero no puedo predecir el futuro, ¿no? Estaré donde mi patria quiera que esté, pero no se puede hacer esta clase de trampa. O sea, para unas cosas, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para otras cosas hay que romperlo, todo si es que es de atacar a Correa. La pregunta es inducida, ¿no? Eso es ilegal. Atenta contra los derechos humanos, claramente
es regresión de derechos. Si usted puede elegir ahora A, B, C, solo va a poder elegir a A y a B. Si una autoridad puede participar en el cargo actual, X, y en otros 2 cargos, Y, Z, va a poder solo participar en Y, Z. Pero como si esto fuera poco, la hacen retroactiva. Toda ley rige para el futuro. Pero para hacernos daño, para impedir que me pueda presentar en elecciones, la hacen retroactiva 10 años, y eso está en el anexo, escondido. Dice, las autoridades, anexo 2, nadie lee los anexos, aquí está la trampa. Las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas de la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi no podrán postularse para el mismo cargo. Entrada en vigor de la Constitución de Montecristi, eso fue 2008, hace retroactiva 10 años. La ley, eso es una aberración jurídica, eso no existe. Pero esto es para hacerle daño a Correa. Pero están haciendo daño a unas 6.000 personas, unos 6.000 valiosos cuadros ecuatorianos, porque significa que el presidente de junta parroquial ya no se va a poder reelegir. Significa que el concejal así ha realizado un trabajo extraordinario ya no se puede reelegir. El alcalde, el prefecto, el asambleísta, ya basta. ¿Sabe una cosa? Existía siempre la reelección indefinida en el Ecuador. Desde vicepresidente para abajo, solo era limitada para presidente y vicepresidente. Pero congresistas, prefectos, en ese entonces consejeros provinciales, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales, todos podían postularse, porque en lugar de reelección, en verdad es postulación indefinida. Ahí no decían nada. Ahora hablan de un principio de alternabilidad y todo es contra mí, pero están haciendo daño a la patria. Perfecto. Insisto, rompe, está gravísimo, se lo voy a dejar. Artículo 23, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto después se puede impugnar en corte internacional, tiempo y dinero al país. Usted me decía... Es regresión de derechos. La hacen retroactiva, ¿no? Ya existía y perjudican a cerca de 6.000 valiosos ecuatorianos. Usted me decía que con este tipo de artículos de derechos incluso se puede prohibir que exista una consulta popular. O sea, con todas las rupturas constitucionales que existen, instancias internacionales podrían sacar medidas cautelares. Perfecto. Provisionales la Corte, pero además la Corte Constitucional de oficio, ellos tendrán que responder ante la historia, porque de oficio, yo les mostraba, se ha roto el artículo 104. En todos los casos de consulta popular se requería dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. No existió. Esta era una de las preguntas que negaba el informe de la jueza, con la pregunta 3. Se enteró el presidente Moreno que negaban la pregunta 2 y 3 y se inventó que se había acabado el plazo y convocó directamente. Pero la Corte puede de oficio y tiene la obligación, ¿no?, de exigir el control constitucional. Por ejemplo, el artículo 438, numeral 2, ¿no?, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria. La convocatoria es inconstitucional, ellos pueden pronunciarse, ¿no?, a consultas populares. Perfecto. Pero nadie cumple con su deber en estos momentos en el país. Ganemos el tiempo, es importante para que usted nos pueda explicar, como le dije al inicio, por qué votar no por Pero con todo cariño, Fernando, la prensa también lo debería decir. Dígame si estoy mintiendo en algo. La prensa debe informar sobre esto. Perfecto. Son cuestiones objetivas. Siguiente pregunta, que como dije hace un momento está en el ojo del huracán y obviamente forma parte de la campaña del no del expresidente de la República. Por favor, la emitimos en pantalla, compañeros, en este momento, y habla precisamente, ganemos tiempo, economista, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el término o dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros. ¿Qué nos dice acerca de esta pregunta? Nuevamente hay un error, esta es la pregunta 3, pero me gustaría que lea algo más. No la estamos lanzando por preguntas, sino más bien... Pero me gustaría que lea algo más, que asuma transitoriamente funciones, un consejo de transición que asuma funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. ¿Quién de los que nos escuchan y nos ven saben qué autoridades son designadas por el Consejo de Participación? Aquí ponen que pueden evaluar y después pueden, pudiendo de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, es decir, destituir a las autoridades cuya designación le corresponde. Aquí está la trampa, son todas, desde fiscal hasta Corte Constitucional, ¿no? Viene siempre la crítica economista a raíz de que se dice precisamente que este Consejo a dedo ha podido colocar pues a diferentes autoridades de la justicia, etcétera, de nuestro país. Ante lo que dice pues la oposición, como usted menciona, o el ciudadano común, ¿qué le podemos indicar en este momento? Eso es falso. Los consejeros se eligieron por concurso nacional de merecimiento, público, con impugnaciones. Pero como no ganan los que ellos quisieron, entonces ya todo es trampa. Pero suponiendo que haya habido orientación, una irregularidad se combate con una mayor irregularidad, con un mayor abuso. Ya basta. Nuevamente hay trampa en el anexo. ¿Cómo se conforma ese consejo transitorio?
se establece un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumirá transitoriamente y estará conformado por 7 miembros nombrados por la Asamblea Nacional de Ternas enviadas por el Presidente de la República, exclusivamente por miembros delegados del Presidente de la República. O sea, si a mí me acusan que yo he puesto gente cercana a mí en el Consejo de Participación, no manipulando los concursos, aquí lo mandan directamente, delegado de la Presidencia. Entonces entendamos, vamos a tener un consejo de 7 miembros, supuestamente transitorios, con superpoderes que no constan en la Constitución, para evaluar y destituir, eufemísticamente dicen, las autoridades cuya designación le corresponde. Pero esas son todas las autoridades, ¿entendemos eso? Fiscal, Contralor, Procurador, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Judicatura y la misma Corte Constitucional. Economista, hay partidos políticos que están tras de formar parte de ese consejo ahora luego de la consulta popular si gana el sí. Pero si son delegados directos por el presidente, quiere decir que ya está repartida la troncha. Pero dentro de ellos están ¿y para partidos qué? Políticos. Por supuesto, pues si con esto quieren repartirse el Estado como hacían anteriormente, ahí están los videos, los audios, todos los que están participando en esto. No le extrañe que después tengamos de Contralor un Abdalá Bucarán, la superintendencia de bancos, vuelva a los bancos. Mire, Fernando, para explicar esto en concreto, porque nos están engañando, la falta de información, es carrera contra el tiempo. Tenemos que informar esto al pueblo ecuatoriano. Si yo planteara una pregunta que le dijera al pueblo ecuatoriano, me autorizan para que yo me tome con solo mi representante del Consejo de Participación, le dé la potestad de destituir autoridades que no la tiene, ¿no? Las autoridades que ellos han seleccionado, que son fiscal, contralor, procurador, defensor público, defensor del pueblo, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, los 6 superintendentes, la Corte Constitucional, no solo que votan no, me mandan al manicomio. Bueno, eso es lo que nos están preguntando de manera eufemística, de manera tramposa, escondiendo información en los anexos. Esto es un verdadero golpe de Estado. Acaba el Estado de Derecho. Se apoderan de la función judicial. Fiscal, con mi consejo, si no metes preso a Correa, te destituyo. Consejo de Judicatura, con mi consejo, si no eliges estos jueces, si no sacas de la Corte Nacional, si no pones este notario, te destituyo. Se apodera Carondelet de las demás funciones de Estado. Esto es extremadamente grave. La ciudadanía no lo conoce y, con todo respeto, los medios de comunicación no lo informan. Que me digan que estoy equivocado. Yo les mando la lista, si quieren, más adelante, de las autoridades que puede cambiar este Consejo Transitorio, exclusivamente conformado por miembros del Ejecutivo. Y es importante, por ello, la entrevista de Economista. Los medios de comunicación estamos haciendo lo nuestro, siempre abriendo la palestra para que precisamente pues se comente el que está atrás de cada pregunta para usted que está en la campaña del no. Me gustaría... Fernando, perdone, si me permite hacer una acotación. Esta pregunta también la desechaba totalmente el informe de la jueza Tatiana Orellana en la Corte Constitucional. Ya la sesión se había convocado para el 5 de diciembre y el informe era negativo. Como se filtró el informe, Carondelet le dijo, se terminaron los plazos, convocó directamente para que no haya control constitucional sobre esta monstruosidad que rompe la Carta Democrática Interamericana y rompe toda noción de democracia y de división de poderes. Economista Correa, una pregunta que nos interesa muchísimo a los cuencanos, a los azuayos, porque se ha manifestado de parte de la municipalidad, prefectura, varias juntas parroquiales, la ciudadanía, creo que en general, y va acerca de la pregunta que precisamente habla de que está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles y en centros urbanos, de acuerdo al anexo número 5. Siempre nosotros preocupados del asunto de Quinzacocha, de Río Blanco, ante esta pregunta, ¿por qué los azuayos y cuencanos deberíamos votar no? No, esta pregunta podemos votar sí, si ustedes quieren. Yo creo que hay que rechazar la pregunta por inconstitucional, por mañosa. Siempre la minería va a ser un tema delicado. Yo personalmente fui a verificar los proyectos, ya si me engañan, ¿qué voy a hacer? No soy experto, pero verificaba que la información que se da al público era imprecisa. Sin embargo, esta pregunta es demagógica, porque ya existe esto en la Constitución, en la ley. No se puede hacer minería, no se puede hacer actividades extractivas en zonas protegidas, salvo autorización de la Asamblea. Lo único que están prohibiendo es esa excepción, que ni siquiera con autorización de la Asamblea se puede hacer minería metálica. Pero entonces sí se va a poder hacer explotación petrolera, sí se va a poder hacer explotación de cal a cielo abierto, que es mucho más contaminante que la explotación subterránea metálica, de minerales, de minería metálica. Entonces, nuevamente, inconsistente, demagógicas, el enganche
para hacer votar sí en las preguntas que son claras rupturas constitucionales. Perfecto. Es importante que esté usted liderando el no. ¿En qué sentido? Le hablo, economista Correa, porque nosotros podemos observar en redes sociales las campañas de la gente que vocea por el no y que dice siempre 7 veces no. Entonces ahí es una confusión con la gente que quiere pues precisamente votar por el sí, porque dice, bueno, somos azuayos, la minería, el abuso sexual ante niños, ¿por qué votar no ante eso? Y usted lo está aclarando de que hay preguntas de que usted deja libre albedrío para que se pueda votar. No, la resolución de Alianza País en su convención fue hacer campaña por el no en a 2, 3, 6. Pero hay compañeros, hay grupos que no controlamos que dicen 7 veces no y es legítimo. Porque usted no es que está votando a favor de la minería, está votando a favor de la trampa, de la demagogia, como le explico. Aquí se va a prohibir la minería, sin excepción, pero sí puede hacer explotación petrolera, sí puede hacer minería a cielo abierto no metálica, de cal, que es mucho más contaminante. Entonces no tiene sentido, es para manipular a la gente. Y en el caso de niños y adolescentes, deberíamos tener indignación, es utilizar a nuestros niños y adolescentes por politiquería, porque si tanto les preocupan a los niños y adolescentes, ¿por qué en 8 meses, con mayoría en la Asamblea, ya no pasaron a la respectiva ley? Todo eso se puede hacer a través de ley. Yo dejé al inicio del año ya la reforma presentada para que los delitos sexuales contra niños y adolescentes prescriban en 40 años. Bastaba borrar un renglón y poner que nunca prescriban. ¿Pero qué pasa? Los mandan entonces a consulta como gancho para las preguntas 2 y 3. Eso es lo que indigna y legitima que la gente, como rechazo a la trampa, a la mañosería, a una consulta mañosa e inconstitucional, diga no. Lo mismo, por ejemplo, con la inhabilitación de los corruptos. Ya existe en el Código Penal. Todo lo que están preguntando, pero solo por peculado. Quieren añadir otros delitos, perfecto. Pero para eso no se necesita gastar 60 millones de dólares. Bastaba tramitar la reforma en asamblea. Entonces, contra eso es que se puede votar no. No contra los niños y adolescentes, no contra la lucha anticorrupción, contra la mañosería, contra la manipulación. Perfecto. Para nosotros, yo le había explicado antes, mientras conversábamos, economista, de que este programa, que se llama La Comunidad Unción Televisión, se basa muchísimo en preguntas que hacemos a los invitados. Le invito, pues, un momento, economista Correa, a revisar un poquito lo que la gente nos está o le está preguntando a través de redes sociales de Unción Televisión, si lo podemos ponchar o comentarios que emiten en este momento. Por favor, compañeros, si lo hacemos de la manera más breve, se nos va a poner un poco complicado el poder leer, está un poquito lejos el monitor. Por ejemplo, mire, Jorge Campoverde dice 7 veces no. Es bueno de que usted les pueda guiar, economista Correa, a que no precisamente esa frase de campaña es correcta, porque pienso que hay algunos artículos que usted nos acaba de decir que se podría tranquilamente votar sí. Pero no es incorrecta, porque la consulta es inconstitucional, se hizo pero trampa. Todo no. Rompe el Estado de Derecho, es mañosa, nos han querido manipular, utilizan a niños y adolescentes como enganche. Es un gobierno que no ha hecho nada en 8 meses, no ha hecho vivienda, no ha incrementado los bonos, no ha generado trabajo y ahora nos quiere enchufar una consulta inconstitucionalmente. Entonces la indignación sí se puede expresar en 7 veces no. Leamos algo de lo que la vista nos permita, economista Correa, y una que le saludan desde España. Habíamos observado muchos saludos también desde acá, desde Cuenca. Dice no a Lucio Gutiérrez, otra de los mensajes. Sigue insistiendo la gente que le apoya en este momento, que está observando las entrevistas. Si le dejamos un momentito, no al feriado bancario, indican otras personas. Observamos de que gente que le respalda está conectada a redes sociales. Vamos, Rafael dice 2, 3 y 6 no. Adelante, Rafael, el pueblo está y te apoya. La mayoría de redes sociales que o mensajes que están llegando a través de las redes sociales. ¿Cómo ve ese apoyo en este momento? Mira, usted, economista? Todo es cuestión de informar. Lamentablemente el tiempo es demasiado corto. Nuestro mayor enemigo es el tiempo. El no está subiendo como espuma, incluso 7 veces no. El sí se está desplomando, estaba arriba el sí. Si las elecciones fueran en 3 meses, le aseguro que barre el no. Lastimosamente son en 24, 23 días. Tiene pocos días. Por eso, tenemos que informar intensamente cuando la gente se entera. Y yo les pido que compartan esto en los barrios, en los colegios, en las universidades. La pregunta 3, analícenla, deduzcan qué es, expliquen, amplíen qué es. Las autoridades cuya designación le corresponde son todas las autoridades. Se toman fiscal, se toman defensor público, se toman consejo de judicatura, se toman con eso el Poder Judicial. Pero la gente y así poder electoral y poder de transparencia. Pero las personas dicen que usted en su tiempo hizo lo mismo con el Consejo de Participación. Vea, si eso fuera verdad,
Entonces, a mí decían dictador y todas esas cosas. Entonces una dictadura se soluciona con más dictadura y con abusos. Seamos un poquito coherentes. Y además no era cierto. Lo que había era liderazgo, habían concursos abiertos para todo. Ahora lo va a poner a dedo. Imagínense, para combatir supuestamente que en el Consejo de Participación hay gente cercana a mí, cuando ganaron concursos nacionales de merecimiento, la solución ¿cuál es? Poner a dedo directamente desde la presidencia los nuevos miembros. Qué absurdo, qué contradicción. Con respeto a la... Hay otro riesgo, Fernando. Dicen que se van a elegir, ¿no?, en el 2019, pero la Constitución dice que no se puede reformar la ley de elecciones, el Código de Democracia, un año antes de las elecciones, y no han reformado ese artículo constitucional. Muy probablemente ese Consejo de Transición no podrá ser cambiado en la elección de gobiernos locales de 2019 y tendremos ese Consejo directamente representante, una sucursal de Carondelet hasta el 2024, lo cual es gravísimo. Con el permiso de producción, no me gustaría leer la pregunta que vamos a hacer en este momento, sino una anécdota, una conversación con un amigo que es constructor y hace viviendas, economista Correa. Y le preguntaba como amigo en la conversación, bueno, ¿y cómo te va con las casas? Y me dice, estoy parado con esas casas, con 3 casas en la zona de Racar, una zona alta de nuestra cuenca, y le preguntaba por qué, y me dice, por el asunto de las plusvalías, se nos ha vuelto muy, pero muy complicado el vender casas, tenemos varado, tenemos nuestro capital. Precisamente con eso enfocamos pues esta ley de plusvalía, que también usted pues hace campaña por el no. Pregúntele por qué. No es por la ley. Que la gente no quiere comprar. Por la incertidumbre que generaron. No, porque la gente no entiende y le metieron miedo, que con eso no iban a poder vender su casa, que le iban a quitar toda la venta. Es por la incertidumbre que generaron. Mire, en Costa Rica la construcción cayó 17% el año pasado. Y no tiene ninguna ley contra especulación del suelo, que es el nombre técnico de la ley de plusvalía. Fue por la recesión. La construcción ha crecido por la recesión. Siguen ganando 5 veces más que antes de mi gobierno, pero menos que el 2014. Pero por la incertidumbre que generaron, ellos mismos, los medios de comunicación, la gente dejó de comprar bienes, ¿no? Bienes inmuebles. Pero si esto favorece a los constructores, el mayor problema de los constructores de vivienda social es la especulación del suelo. Esto debería promover la construcción, pero generaron incertidumbre. Aquí se quiere proteger a los especuladores de terreno. ¿Y quiénes trabajan en eso? Propio Jaime Nebot. Guillermo Lazo tiene como 40 inmobiliarias en la Florida. Nosotros vamos a proteger a los ciudadanos, a esa pareja que quiere comprarse su casita y que le van a sacar la cabeza si no hay quien controle la especulación del suelo. Pero no está comprando, economista. ¿Cómo revertir esa Dando mensajes mala fama? Correctos. Es como a nivel económico. Para hacerme daño, 8 meses han dicho que la situación económica es crítica, que el gasto fue irresponsable, que el déficit fiscal es enorme, que hay corrupción generalizada, galopante. ¿Quién le va a prestar a un país así? Y por eso acaban de cogerse 300 millones de la reconstrucción de Manaví Esmeraldas por cosas que ellos mismos generaron. Digan la verdad, entonces verán cómo se abren las puertas. Digan la verdad sobre la ley de plusvalía, que en campaña Moreno decía que era muy buena, y verán cómo se acaba la incertidumbre. Pero no es por la ley, es por los miedos que generaron. El presidente Moreno dice que está regresando inversión extranjera, economista. ¿Qué dice usted ante él? Interesante, ¿no? Con todo lo que ha dicho, interesante. Hay que ver. Con nosotros vino inversión extranjera, Gilport, turca, Pozora, de Emiratos Árabes. Inversión de lugares donde nunca se había conocido siquiera el Ecuador. Perfecto. Vamos en este momento, no sé, producción. ¿Quiere que le ponga un detalle adicional, por favor? Por favor, economista. Con estos problemas económicos que se evidencian por mal manejo, porque el barril está a $60 y lo planificamos a $41, pero han tenido que tomar plata de la reconstrucción de Manaví, lo cual es ilegal. Dijeron que era plata ociosa el gobierno, tanto se necesita por hacer. No pagaron las asignaciones completas a los municipios, esperan ganar la consulta para clavarnos un paquetazo. Lo mismo hicieron en Argentina con el mismo asesor que tiene Moreno, que es Durán Barba. Esperaron ganar las elecciones de Senado y le clavaron tremendo paquetazo al pueblo argentino. Por favor, revisen la experiencia argentina. Perfecto, demos paso a nuestros televidentes. El programa Siempre la Comunidad se caracteriza por ser interactivo. Las preguntas para nosotros son importantes, preguntas que obviamente podemos pasarlas por el respeto que se merece pues el público y obviamente pues nuestro invitado en esta mañana. Leamos un poquito lo que tenemos en el Facebook, Consejo de la Comunidad. Saludos al presidente y líder latinoamericano, que Dios lo bendiga. Voy a pasar todas y usted me da un pequeño resumen de las mismas. ¿Cuál es la razón por la que sigue defendiendo a Glass a pesar de todas las pruebas y la sentencia que, si bien aún no está ejecutoriada, nos guía claramente a la realidad de los hechos? ¿Podemos hacer una pausa ahí? Mucha credibilidad, con gusto. Mire, que me quite toda la credibilidad. Yo seguiré defendiendo a un hombre honesto. Usted es cristiano.
El Evangelio dice, la verdad los hará libres. La doctrina social de la Iglesia dice, las injusticias claman al cielo. Acá este compañero acaba de decir, ¿cuándo sabremos la verdad de Glass? Pese a todas las pruebas, que me diga una prueba contra Jorge Glass, que me la diga. ¿Cuándo podemos saber es lo que transmitieron los periódicos, que me diga una prueba. Ojalá entendamos, esto también es corrupción, lo que está viendo el país. ¿Quiénes son incuestionablemente los culpables, corruptos y corruptores, confesos, los funcionarios de Odebrecht? Ellos pueden visitar nuestra querida Cuenca en total impunidad, porque ni siquiera fueron acusados. Y Jorge Glass, que siempre defendió su inocencia y contra el cual no hay ninguna prueba, está encarcelado. Por el amor de Dios, investiguen, infórmense, no crean en ciertos medios que hicieron un hinchamiento mediático. Dígame qué prueba hay contra Jorge Glass. Perfecto. Esa sentencia va a ir a cortes internacionales. ¿Ya? Y el abuso es tal que, mire, se comunicó el 13 de diciembre, tenían 10 días, los términos penales corren todos los días, el 23 de diciembre para comunicarla por escrito y poder apelar, todavía ni siquiera la comunican por escrito. Hay una serie de abusos en ese proceso. La detención arbitraria de Jorge para declarar vacante la vicepresidencia. Abramos los ojos, investiguen por favor, busquen la verdad. Vamos con las preguntas, ahora sigue corrido para poder terminar. Su equipo de producción nos dice que tienen también otros compromisos, su equipo que le acompaña. Yo prefiero continuar en Unción TV. Está muy bien, se siente bien la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Por qué cree que todo este círculo de opositores, incluido Moreno, fomentan esta consulta en sí? ¿En qué cree que beneficiaría a estos señores y si habrá algún beneficio de esto para el pueblo o al contrario será perjudicial? Vamos con la siguiente y luego hacemos un pequeño comentario acerca de las preguntas. Bienvenido, compañero Rafael Correa, mi linda ciudad. Estamos listos para decir no a esta consulta mañosa de traidor y tú eres la esperanza de nuestro lindo Ecuador. Luis Pineda nos dice a través de redes sociales. Patricio Orellana, conocido locutor de nuestro medio, amigo de Unción, dice, existimos millones de profesionales y con méritos en el país y no tenemos trabajo. ¿Existe meritocracia? Nos pregunta Patricio Orellana. Vamos con el siguiente. Que le pregunte por qué no le deja gobernar a Moreno y que dé a conocer con transparencia sobre la deuda de los chinos. Vamos con la siguiente, por favor. Hola, por favor, preguntarle cuántas viviendas construyó en el Azuay, dice Javier Carpio, en otra de las preguntas. Saludos, solamente quisiera expresar mi punto de vista. Se debe hacer énfasis y concienciar a la ciudadanía por el correcto uso del voto y direccionar bien, de acuerdo a cada pregunta, es decir, a las preguntas 2, 3 y 6, no, dice Carlos Chuizaca, desde nuestra Cuenca. Juan Pablo Campoverde nos dice, ¿por qué se fue si decía que este país no le pide favor a ninguno? Y si está tan seguro, ¿por qué necesita guardaespaldas para pasar aquí en el Ecuador y seguir abusando, dice, el dinero del pueblo y no ser capaz de andar como una persona más? Y también contradicción que tiene al hablar en la época pasada que él mismo manipuló a su antojo, dice, y ahora cuando él ya no está a la cabeza le parece mal. Diferentes criterios economistas que los hemos enviado con el mayor de los respetos. Usted ve los prejuicios, ¿no? Vamos al último, ¿no? Dice, pregúntale qué se siente ser el gobierno, le pregunto, dice Marcelo Larrea, el gobierno más corrupto de todos los tiempos, y ojo que eso no es ninguna grosería, solo es que yo pienso ello. Saludos y con esta pregunta terminamos. Usted puede pensar lo que quiera, pero al expresar esa opinión está mintiendo. Lo que mejor que le pudo pasar a este gobierno, a la cierta prensa y a la oposición, es el caso de Odebrecht, porque qué bien que han rentabilizado, ¿no?, ese caso de corrupción que ocurrió en 12 países, que yo investigué hasta donde pude, pero recién las delaciones se van a conocer el 1 de junio, acuérdense que hablaban de la lista de Odebrecht, etcétera, pero íbamos todo listo con el fiscal Vaca para actuar en base a chismes, rumores, porque no se tenía delaciones. Pero mire los prejuicios de esa persona, que él demuestre que yo he tomado 20 centavos que no sean míos, me pega un tiro. Perdóneme, yo sé que no es cristiano, pero habré traicionado a mi patria, a mi conciencia, a mi familia, a mi pueblo. Pero si no lo demuestra, que se lo peguen ellos, porque ya basta de tanta infamia, ya basta de tanto desprestigio, de tanta deshonra a gente honesta. ¿Por qué me fui? ¿No? Y todo el testamento que hizo este señor, ¿cuánto odio hay en esos corazones? Por favor, sáquense ese odio. Porque mi familia, pues, mi esposa es de Bélgica, mis 2 hijas estaban allá, yo adoro mi país, me cuesta mucho, pero tengo también obligaciones familiares. Y que por qué ando con guardaespaldas si soy tan querido. Bueno, el Papa también habla con guardaespaldas. Pues, esas son tonterías que nos hacen retroceder a nivel democrático, abuso de dineros del pueblo. Nuevamente, demuestra que yo he abusado. Mire, yo puedo salir millonario legalmente. No había ninguna regla para tramitar los regalos de la presidencia. Yo recibí más de $2 millones en regalos. O se subastaron por obras de caridad o quedaron en Carondelet, propiedad del pueblo ecuatoriano.
El último que no pude ni vender fue un Rolex de oro blanco, incrustaciones de diamantes, que vale $240.000, regalo del rey de Arabia. ¿Dónde están los regalos de los anteriores presidentes? Yo pude salir millonario legalmente y yo vivo de mi pensión como expresidente y lo que puedo ganar con conferencias, cátedras, etcétera. Resumiendo un poco las preguntas, que fueron muchas. ¿Qué gana? ¿Por qué están todos juntos? Porque el objetivo es destrozar a Correa. Después se sacarán los ojos entre ellos y no les importa hacer una consulta inconstitucional. ¿Qué gana el pueblo? Solo pierde. Volvemos al pasado. Revisen la década de los 90. Tumban a Bucarán, hacen una consulta ilegal para legitimar como, entre comillas, como presidente interino de Alarcón y empiezan a repartirse los cargos. Ahí están los audios, las grabaciones. También está el audio de la Corte Constitucional, cuando dice que tienen plazo para presentar el dictamen constitucional de la Corte. Ya no hay meritocracia, estoy de acuerdo con el compañero que dijo esto, que me dijo que era periodista, ¿no? Las designaciones de los consejeros del Consejo Transitorio van a ser a dedo y ellos se van a repartir con eso, evaluando y destituyendo a todas las autoridades, el Estado, ¿no? Superintendencia de bancos para los banqueros, Fiscalía para el PRE, Contraloría para Creo, etcétera. No. De las viviendas no en el Azuay. ¿Por qué no dejó gobernar a Moreno? Porque no dejó gobernar. Yo tengo todo el derecho de decir, este señor ha traicionado. No, democracia no es elegir un tipo y que haga lo que dé la gana, pacte con la derecha y haga el programa de la derecha. Democracia es cumplir lo que se ofreció en campaña. Y el programa de gobierno no lo ha cumplido en absoluto. Ha perseguido, ha pactado con lo más corrupto de la partidocracia, con los Bucarán. Les ha entregado las eléctricas. Es nuestro derecho y nuestro deber denunciar esto. La deuda china, por favor, ahí están las cosas claras. ¿Sabe por qué me está acusando Contraloría? Por haber ordenado con el decreto 1248 aplicar el manual de estadística pública del Fondo Monetario Internacional. Ya no saben qué decir, ahí están todas las cosas perfectamente claras, pero nos asustan con esto. La deuda china será, hasta donde recuerdo, unos 8.000 millones, que será el 30% más o menos de la deuda externa total. ¿Cuántas viviendas construimos en Azuay? No conozco, pero sí sé que en mi gobierno se construyó unas 350.000 viviendas. Usar voto bien, por supuesto, y creo que a grandes rasgos he contestado todas las preguntas. Sí, economista, realmente pues el tiempo es una última, no vamos a pasar el video por motivos de tiempo, pero el ex candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, en uno de los noticieros de Unción Televisión el pasado miércoles, indicaba y le decía a usted públicamente por qué no debatir sobre la consulta con él, Rafael Correa, Guillermo Lasso. ¿Por qué debatir con él? Pues si no es el que convoca es el gobierno. Yo tengo que debatir con representantes del gobierno. Por ejemplo, para preguntarle por qué rompieron la Constitución y convocaron directamente. Si debato con Lasso, él va a decir, ese no es mi problema, es del gobierno. Tengo que debatir con los que convocaron, con los que patrocinaron la consulta. El otro politiqueramente está diciendo la consulta es mía, tiene razón, él fue el que la propuso, pero quien convoca es el gobierno. Muy bien, perfecto. Bienvenido siempre, muchas economista. Gracias, hay un mensaje pues de parte de nuestro director ejecutivo, que es amigo del pastor Bill McDonald. Denle un gran abrazo. Que le manda un abrazo, le da suerte y sobre todo bendiciones para usted y para su familia. Dígale que ore por mí, yo creo mucho en oración. Perfecto. Muchísimas gracias. Estuvimos aquí en el segmento de la comunidad, todavía no terminamos, tenemos que dar paso a denuncias, a aspectos lastimosamente de crónica que ha habido pues en nuestras carreteras de la provincia de La Azuay, en nuestra cuenca, pero vamos sí al corte de publicidad. Estuvimos con el expresidente de la República, economista Rafael Correa, hablando pues un poquito de por qué no votar no en algunas de las preguntas y dejando claro también pues cuál es la posibilidad de sí y el no en otras de las preguntas de la consulta popular que se avecina el próximo 4 de febrero. Vamos al corte y regresamos con más del segmento de la comunidad. Gracias.